Amigos, sean todos ustedes bienvenidos una vez más a nuestro programa Por el Campo. El día de hoy hablaremos acerca del Plan Cosecha. Para ello nos acompañará el señor Jorge Gil, quien es el coordinador del Servicio de Extensión de Ciudad Bolívar. Sean todos ustedes bienvenidos. El programa del día de hoy nos encontramos con el señor Jorge Gil, quien es el coordinador de Servicio de Extensión. Don Jorge, bienvenido. Bueno, bienvenidos a todas las personas que están con nosotros en este momento. Cordial saludo para todos. Bueno, don Jorge, para dar inicio a este gran tema del día de hoy, que vamos a hablar acerca del Plan Cosecha. Bueno, don Jorge, cuéntenos ustedes cómo hacen para evaluar la cosecha. Bueno, lo más importante que tenemos nosotros es que todos los caficultores lleven el registro de floración. En ese registro de floración van apuntando las semanas en las cuales florece y las van calificando en buena, regular o mala. Eso nos permite saber, porque el mismo registro tiene la fecha en la cual empieza a hacerse la recolección. Entonces, con base en eso, sabemos cuál va a ser la duración y la concentración de la cosecha. Claro que sí, este formato siempre lo hemos tenido presente porque ustedes se lo dan a los caficultores. Claro, nosotros se lo entregamos a los caficultores y lo más importante, se los enseñamos a manejar, porque de ese registro de floración parten muchas de las actividades que se hacen en la finca de café. Bueno, pues en años anteriores ya hemos hablado un poquito de cómo han sido las floraciones. Cuéntenos este año cómo fue la floración. Bueno, hay que entender que las floraciones dependen del factor climático. Los 2 años anteriores hemos tenido condiciones climáticas que han favorecido que la cosecha sea muy concentrada. Si hay un verano bueno, si hay lo que nosotros conocemos como un estrés hídrico de la planta y esa planta florece parejo, vamos a tener cosechas parejas y concentradas. Si la condición climática es de mucha lluvia, no hay concentración de veranos fuertes que permitan que haya estrés hídrico, las floraciones van siendo muy pausadas. Este año la condición climática no ha favorecido la concentración de la cosecha y ha habido muchas florescencias, por lo tanto vamos a tener muy larga la cosecha. Claro, esto se ha venido presentando desde que los cambios de clima se dan y esto nos ayuda o nos pone la cosecha un poquito más demorada. Pero entonces nosotros en este caso, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos manejar esta planilla? Bueno, quiere decir que nosotros tenemos florescencias. Hay que entender también que las florescencias dependen de la altitud de las fincas. Hay unas fincas calientes, unas fincas medias y unas fincas altas. La florescencia de manera normal se da primero en las zonas calientes, en la zona media posterior y al final en la zona alta. Es la tendencia. En ocasiones cambia el panorama, pero la idea es que este año tenemos florescencias, algunas desde diciembre, en enero se presentaron las primeras, febrero, marzo y abril. Quiere decir que la cosecha para el año 2018 es muy larga y si las condiciones de clima son favorables para que haya una florescencia que está en este momento pendiente, un cojín floral, pendiente de que haya un mensaje de verano de estrés hídrico, prácticamente pasamos a coger café en el primer semestre del año 2019. Bueno, después de que ya nosotros tenemos este registro de floración, de que ya sabemos en qué fechas más o menos se nos van a presentar la cosecha, ¿cómo hago yo para empezar a identificar los controles para el cultivo? Bueno, tenemos que fijarnos que cuando las cosechas son tan largas, uno tiene que fijarse en las principales cosechas para efectuar los controles, porque van a ser muy regadas. Ese reguero de cosecha también nos permite hacer una recolección más pausada y una recolección mejor hecha. Pero para el efecto de control de roya, de control de broca y fertilización, nos fijamos siempre en las cosechas en las florescencias más concentradas, que para el caso de este año tenemos muy buenas dos florescencias, una en la semana 8 y la otra en la semana 12. También hay que entender que las fincas tienen diferentes edades de cultivos. En la finca no siempre la florescencia va a ser buena en toda la finca. Si hay lotes renovados
esos lotes renovados normalmente pueden tener una florescencia más impactante. Los lotes que hay en las partes bajas de la finca pueden florecer. Entonces, el registro de floración es bueno manejarlo por lotes o áreas de la finca. Entonces, eso nos permite la ruta de trabajo de plagas, enfermedades y nutrición del café. Claro, un aspecto importante también tiene que ver aquí con la iluminación, el factor que juega la iluminación en el cultivo para todo. La luminosidad es fundamental para el buen desarrollo de las cosechas de café. Si tenemos un año con buena luminosidad, con buen sol, sin muchas nubes, pues vamos a tener ese árbol de café trabajando, porque recuerden que la gasolina de esa planta de café prácticamente es la luminosidad. Correcto. Eso es lo que lo hace trabajar. Bueno, ya después de tener en cuenta que en el año en el que estamos va a ser el tema de la concentración de café va a ser un poquito más larguita, que las labores las debemos de tener en cuenta de acuerdo a las florescencias principales o las florescencias buenas. Don Jorge, háblenos un poquito más del plan cosecha, háblenos de las labores que se realizan. Bueno, el plan cosecha normalmente lo estructuramos en el comité de cafeteros de acuerdo al registro de floración. Recordemos que los 2 años anteriores las cosechas han variado. Entonces, cuando tenemos una condición climática que nos permite tener unas concentraciones de flor en febrero, nosotros hacemos el anuncio con la anticipación para que los recolectores vengan en la época indicada. Sí. Algunas veces desde agosto, septiembre, finales de agosto, comienzos de septiembre. Otras veces hacemos la campaña que no vengan tan temprano porque pierden la venida. Y eso va directamente relacionado con la época en la cual florece el café. Sí. Entonces el plan se estructura de acuerdo a eso y de acuerdo a la necesidad de caficultores. Cuando las cosechas son muy concentradas, nosotros tenemos necesidad de convocar mucha gente. Claro. Este año vamos a tener que ser un poco más cautos porque, vuelvo y les repito, la cosecha va a ser muy larga y la demanda de mano de obra no va a ser tan concentrada como por ejemplo fue el año anterior. Bueno, cuéntenos un poquito más de esas estrategias que ustedes implementan, que hemos escuchado y en programas anteriores hemos hablado acerca de las casetas del recolector, de puntos de información en las terminales en Medellín. Bueno, el plan cosecha se estructura básicamente con un dispositivo de comunicaciones supremamente generoso y amplio, sí, donde todas las emisoras de los departamentos vecinos, que es muy interesante entender que el comité ha hecho un esfuerzo grande por centrarse en las poblaciones donde hay mucha gente, como es Medellín, a difundir el mensaje, y como son los pueblos costeños y el Bajo Cauca antioqueño. Y de allí ya ha venido mucha gente a visitarnos, gente que nunca había cogido café. Entonces mire que sí ha sido impactante el plan cosecha a través de ese mensaje de comunicación que se ha hecho en todos estos sectores. La gente llega a las terminales de transporte, en las terminales hay unas casetas que direccionan a la gente a los municipios y cuando llega el recolector al municipio, a los del suroeste antioqueño y a Abejorral en este caso, en el oriente, allí ya se direccionan con los administradores y con los dueños de la finca para que lleguen el recolector a feliz término, es decir, a la finca cafetera. Sí, también cabe resaltar que dentro de todos estos planes que se realizan también hay unas condiciones, es decir, no menores de edad, no se aceptan menores de edad en las fincas y otras precauciones más. Sí, estamos pensando que la gente normalmente la finca va consiguiendo clientela. Y otra cosa interesantísima que tenemos en el suroeste y muy puntualmente en Ciudad Bolívar es que el recolector es muy bien recibido. Tenemos campamentos que dignifican mucho al recolector, con buena dormida, con buena alimentación, con buenos servicios sanitarios, con lotes muy nuevos, porque esa es otra de las cosas que cautiva al recolector. Aquí en este suroeste antioqueño tenemos una edad de la caficultura muy joven, sí, promedio de 4.2, 4.5 años, que eso permite que el recolector venga y tenga un buen desempeño en lotes nuevos. Claro que sí. Hablemos también del precio del café, el precio por kilo o en algunas partes que son por los famosos cuartillos. Cuartillos, sí. Sí, ellos, aquí también es otra de las cosas que nos ha ayudado mucho nuestro municipio, que el kilo se paga muy bien. El kilo se paga bien, este año el precio de venta del café no es muy halagador para todos los amigos caficultores, o sea que el precio de recolección también tiene que tener un replanteamiento porque
no tenemos un precio de venta del café que nos permita pagar muy costoso el precio de recolección. Claro. Sobre ese tema hay una cosa interesante y es que en estos municipios del suroeste la gente se ha concientizado mucho de que el mejor método de pago de la recolección es el quileo, Sí. tanto para facilitar que el recolector no tenga que esperar mucho rato. Ya hay algunas básculas electrónicas que facilitan con cantidades muy interesantes. Si el recolector trajo 150 kilos, se los pesan de una vez. Eso agiliza la parte administrativa del dueño de finca. Claro que sí, además la organización que han venido teniendo nuestros amigos cafeteros, que ha sido mucha en años anteriores. Los caficultores están muy organizados, tienen una manera de pago muy oportuna, muy transparente, de manera que aquí en el suroeste antioqueño el recolector tiene garantía. Don Jorge, cuéntenos de la recolección de café en esta época del año que no es cosecha. Bueno, esta época del año es bien interesante en la recolección porque la cantidad de granos que hay en el árbol son muy poquitos. Correcto. Y muchas veces la gente no lo hace porque no le retorna económicamente o es ras con ras, lo que coge no les da utilidad. Pero la mejor utilidad de hacer un buen aseo sanitario ahora es evitarnos la difusión de la broca. Entonces todos estos granitos que hay, que son en muy poca cantidad, un recolector en un día en esta época puede estar cogiendo 15, 20, 25 kilos. Entonces esos kilos, si se recolectan bien recolectados, merman la presión de la broca. Es lo que nosotros llamamos el famoso re-re, que en esta época es fundamental. Claro, podemos observar aquí en esta matica, en esta rama, Sí. que tenemos puntilla, tenemos florecita, por acá Sí. tenemos florecita, tenemos ya granito, tenemos maduro. Bueno, este no es el común de los lotes. Este es un árbol que no tiene cosecha y si no tiene buena cosecha, entonces tiene una cantidad de elementos de la planta que me permiten, si el clima es bueno, florecer y generar una traviesa. Entonces aquí tenemos un puntilleo, como decimos nosotros, el cominito ya está formado, si el clima está bueno, él se abre la flor y vamos a tener café para el primer semestre del año entrante. Sin embargo, es de anotar que todos estos granitos que hay en este momento en la plantación deben ser recolectados. Aseo sanitario o re-re, para mermarle presión a la broca. Es fundamental hacerlo en este momento. Hay una cosa, Sí. si hay un cafecito verde que tenga broca, ese café no se debe recolectar. La razón es muy simple, la mitad de ese grano está afectada y es posible que la mitad esté buena. Entonces estamos sacando un grano de café que me puede dar una almendra que puede tener un grano bueno. Bueno, yo he escuchado que en algunas partes, algunas personas hacen alguna práctica que es hacer el re-re, pero ir sacando este cafecito que también está brocado, aunque esté verde. No, no es aconsejable ni técnica ni económicamente. Primero porque nos cuesta mucho. Segundo Sí. porque, como les decía, la mitad de ese granito de café, esa cereza, tiene la mitad, tiene una almendra buena. Sí. Entonces no justifica hacer ese trabajo costoso y que no impacta realmente sobre la disminución del impacto de la broca. Bueno, pues usted nos está hablando de la importancia de hacer este aseo sanitario que es recolectar todos esos granitos, pero hay muchas personas que dicen, no, yo no lo voy a hacer y lo que puedo hacer es llegar y raspar más adelante. No, no es aconsejable porque volvemos a lo mismo que decíamos ahora, vamos a tener una cosecha muy larga. Sí. Entonces ese graneíto hay que hacerlo de manera muy juiciosa. Y un mensaje para todos los caficultores, es que aquí sí tenemos que poner cuidado a evaluar la calidad de la recolección, que no nos estén cogiendo verde y que realmente estén cogiendo el café maduro, el café sobremaduro y el café seco. Sí. Bueno, hay que contarles también a nuestros televidentes que casi todas las fincas de nuestro municipio dan un café de excelente calidad, que han venido haciendo unas labores muy bien hechas y sobre todo a tiempo. Lógico, y si en este momento no hacemos el cuidado de la cosecha, que va a ser larga, a través de estos graneos, pues vamos a tener un impacto grande de la broca. Esperemos que la condición climática sea favorable para que toda esta puntilla y toda esta prevención que hay se lleve
llegue a feliz término a través de una buena florescencia y un buen clima para tener una traviesa buena. Recordemos un detalle, llevamos 2 años sin traviesa y eso en el flujo de caja de las fincas cafeteras Sí. es demasiado difícil. Claro. Porque hay fincas que tienen el 30, el 40% de traviesa, van a tener flujo de caja en ese primer semestre y es fundamental. Los caficultores han sufrido mucho en 2 años sin traviesa porque no hay dinero. Claro. Esperemos que las condiciones climáticas sí favorezcan para que toda esta prevencioncita que hay se llegue a feliz término. Bueno, don Jorge, usted como entidad de coordinador del servicio de extensión, ¿cómo han hecho para ir a capacitar a algunos agricultores sobre todas estas temáticas y sobre todo lo que nos está contando a nosotros? Bueno, nosotros a través del servicio de extensión hemos venido realizando muchas reuniones, que es una de las actividades. Nosotros estamos enfocando mucho nuestro servicio a actividades grupales. Las actividades grupales son las que hacemos, como dice su nombre, con varios caficultores. Sí. ¿Cuáles son las actividades grupales? Las reuniones, las demostraciones de método con 5, con 6 caficultores, las giras. Hemos hecho unos días de campo bien interesantes y también con los métodos modernos, con el WhatsApp, por ejemplo, y los correos electrónicos, también vamos entregando información al caficultor para el momento en que sea preciso tenerlos informados. Claro que sí, esas son muchas estrategias que se han venido implementando. ¿Han habido uniones de pronto con algunas otras entidades? Sí, claro. Nosotros trabajamos muy de la mano con el Comité Municipal de Cafeteros. Trabajamos muy de la mano con la Cooperativa de Caficultores de los Andes. Sí. De hecho, todos los días de campo que realizamos los hemos realizado con la Cooperativa de Caficultores. Correcto. Tenemos unos ya realizados, tenemos otros programados y la actividad de días de campo va por allá hasta mediados de agosto, cuando ya esperamos que empiece a haber graneo y la gente sí se dedica a su actividad de la cosecha. Claro que sí. Don Jorge, cuéntenos cómo se deben preparar los caficultores para ahorita, para la cosecha. Oiga, qué buena esa inquietud. Mire, es el momento oportuno y es ya, cuando todos los caficultores deben empezar a organizarse en el beneficio del café. El beneficio tiene muchos componentes. Sí. Tiene la parte eléctrica. Los motores muchas veces tienen un uso intenso en la cosecha, los dejamos quietos y recuerden que todos los motores que se necesitan en la finca, en el beneficio del café, esos motores tienen unos rodamientos. Esos rodamientos, una vez después de mucho trabajo, se quedan quietos, se van dañando. Entonces, qué bueno que todos los rodamientos de los motores eléctricos sean revisados, al igual sus capacitores. Tenemos que mirar todos los rodamientos de las máquinas. En la finca cafetera, en el beneficio de café, hay máquinas despulpadoras, hay desmieladoras, hay tornillos sin fin. Hay una cantidad de cosas que se mueven a través de rodamientos y esos rodamientos es el momento de irlos revisando, mirar qué tan desajustados están, mirar qué se necesitan. Eso en la parte de equipos, en la parte eléctrica, pero a nivel de construcciones también tenemos que hacer una revisión, cómo están los tanques de fermentación, cómo están los canales de correteo, qué fisuras existen, cómo está la conducción de las aguas, la parte de los techos, tanto en beneficio húmedo como en el seco, cómo está la fosa. Hay otra cosa muy interesante en los hilos. Los hilos poco los revisamos y los hilos tienen un elemento fundamental que es parte de la vida y es el horno. Esos hornos tienen unos ladrillos refractarios que por el mal uso o por el tiempo indeterminado que llevan, se van dañando, se van cayendo y eso permite que las latas de ese horno se quemen, se perforen y eso es caótico en el momento de la cosecha de café. Claro, el café sale con ciertos olores, puede oler a veces a quemado, puede oler a carbón, incluso. Correcto. Otra parte interesante para manejar en todos los silos que tengamos son las mallas. Las mallas también se van dañando
por el contacto con el café se van pudriendo, y una malla reventada de un silo en una época de cosecha, ustedes saben que en esta época todo se daña por falta de esa previsión, sí. Y los mecánicos y el personal especializado también se escasean demasiado. Bueno, don Jorge, estas recomendaciones son muy importantes, sobre todo el tema del beneficio, o sea, en el cultivo, hacer las labores preventivas, el control fitosanitario, todo esto es demasiado fundamental para que tengamos una buena calidad. No se puede dejar olvidar lo que usted acaba de decir, las labores que se realizan en el beneficio son fundamentales, porque a la hora de ir a vender nuestro café a la entidad que sea, todo esto lo revisan y todo esto lo califican. Claro, y recuerden que la calidad en estos momentos difíciles tiene un diferencial que es importante. Y ese diferencial, ese precio de más que me dan por calidad, en una época como esta de precios bajos, hay que hacerlo valer. Claro que sí, al igual que con las certificaciones, que muchas empresas o muchas empresas cafeteras tienen algunas certificaciones y esto también les ayuda para un poquito de economía. ¿Qué otros elementos se deben de tener en cuenta para la preparación de la cosecha? Bueno, Ciudad Bolívar, recuerden que es uno de los municipios que mayor tenencia tiene por caficultor, por lo tanto hay muchas fincas de café que tienen campamentos. Es el momento de mirarnos cómo están los campamentos, si hay que darles una blanqueada. Recuerden que hay una cantidad de bichos que se van apoderando de los campamentos, caso de las pulgas, por ejemplo. Sacar los colchones al sol, fumigar, pintar, echarle cal, mantener los servicios sanitarios muy aseados, las aguas de los campamentos. Ese es un factor interesante y es este el momento preciso de tener listos los campamentos de café o empezar a mirar qué nos hace falta. Hay un tema interesante, los cafeductos. Muchas veces los cafeductos cuando no se utilizan, algunos animales hacen nidos, se van taqueando, muchos de los tubos se deterioran, si la calidad no es muy buena se apachurran y se dañan. Entonces es el momento también de revisar cafeductos, revisar las aguas de los cafeductos y la finca, especialmente el beneficio. Sí. O sea que tenemos muchas cosas de preparación para la cosecha para que no nos coja el inicio de la cosecha con los traumas que históricamente nos pasan y son repetitivos. Y porque todo nos pasa en la cosecha. Correcto. Todo se nos daña, ves que no miramos, se cayó tal cosita, hay que organizar esto, todo nos pasa y todo el mundo anda ocupado. Así es, así es. Bueno, don Jorge, todas estas recomendaciones son muy interesantes. ¿De pronto ustedes hacen alguna asesoría sobre todo esto que debemos hacer? Claro, y como les decía en las reuniones nos interesa mucho tocar el tema para despertar un poco al caficultor y recordarle que guerra avisada no mata soldados y lo mejor es prevenir. Y claro, este es el momento de prevenir para tener una cosecha sin mucho trauma. Bueno, don Jorge, ¿qué piensa usted o qué opina acerca de la central de beneficio que es llevar nuestro café en Cereza allá como tal? Excelente. Esa central de beneficio es una enorme ventaja para los caficultores que pueden llevar el café allá, porque recuerden que todos no lo pueden llevar. Correcto, por su lejanía. Pero en este momento tiene un precio muy bueno y qué más que el dueño de finca lleva el café allá, se queda tranquilo, recibe su cheque. A mí me parece que es una excelente posibilidad que tienen los caficultores en Ciudad Bolívar. Bueno, Jorge, su recomendación final para nuestros televidentes, por favor. La cosecha cafetera tiene un buen acierto si somos prevenidos y desde ahora actuamos a mejorar y darle mantenimiento a todos nuestros equipos y al beneficio húmedo y seco. Muchas gracias por estar una vez más en nuestro programa y sobre todo por contarnos estas cositas tan interesantes que todavía se ven en nuestro municipio. Con mucho gusto. Amigos, hemos llegado al final del programa del día de hoy, un programa muy interesante donde tendremos muy en cuenta pues, las recomendaciones que nos hace nuestro invitado. Los espero en una nueva emisión de su programa Por el Campo. Hasta pronto.